Oremos para que el Señor nos bendiga hoy a través de su palabra. Padre, gracias porque nos has permitido avanzar en nuestro estudio del libro de Daniel. Señor, gracias porque tuvimos muchos meses viendo la primera parte de Daniel, los primeros 6 capítulos, donde vimos la vida de Daniel y aprendimos muchos principios para nuestra vida espiritual. Pero Señor, desde el año pasado hemos venido estudiando, empezamos a estudiar la segunda parte del libro de Daniel, lo que tiene que ver con las visiones de Daniel, las visiones que tú le diste a Daniel sobre los últimos tiempos. Señor, gracias porque aquí vamos, despacio, pero vamos avanzando, Señor, y hoy nos compete un pasaje muy edificante para nosotros, pero también un tema que últimamente se ha convertido en un tema polémico aún en medio de la iglesia. Espíritu Santo, danos una unción de conocimiento y de sabiduría. Permite que nosotros como iglesia, más que estar aquí a escuchar tu palabra, Señor, ayúdanos a ser estudiantes de la Biblia. Señor, crea en nosotros esa necesidad, danos hambre y sed para escudriñar las Sagradas Escrituras. Señor, que tengamos ese anhelo ferviente de conocer los misterios de tu palabra, Señor, las profecías, porque si están en tu palabra es para que las estudiemos. Y tú dijiste, Señor, que las señales no nos cogieran por sorpresa, que éramos hijos de la luz, no hijos de la noche. Así que ayúdanos a entender la palabra de hoy, Señor, que sirva como cimiento para el resto de visiones que estaremos viendo a lo largo del libro de Daniel. Espíritu Santo, gracias por tu compañía. Eres nuestro Maestro, el que nos guías a toda la verdad. Tú que inspiraste este libro precioso de Daniel, ahora ilumínalo en nuestra mente y en nuestro corazón. De antemano, Padre, te damos muchas gracias por lo que nos vas a enseñar hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al que está al lado suyo que ponga su celular en modo avión o que lo apague, pero que no hayan distractores hoy. No nos podemos distraer. Bien, amados, como decía en la oración, nos encontramos estudiando la segunda parte del libro de Daniel, la cual habla de las visiones de Daniel. Yo vengo acumulando mis estudios. Ya llevo con más o menos más de 30 estudios, más de 30 predicaciones, porque las estoy condensando para que me sirvan de libro. ¿Cuándo lo voy a sacar? No sé, que el Señor me ayude, pero sí quiero escribir un libro. Ya tengo la base sobre Daniel, ya tengo la primera base ya, ahora estamos en la segunda parte, que es la más polémica, lo que tiene que ver con los capítulos 7 al 12. Los capítulos 7 al 12, si usted no ha estado en las otras predicaciones sobre Daniel, es una de las porciones más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Eso tiene escuelas habidas y por haber. El capítulo 7, sobre todo yo quiero que entiendan, para que veamos un pequeño resumen, el capítulo 7 se da inicio a la primera visión de 4 que recibe Daniel. Ahora, hablo de 4 visiones como paquetes grandes, porque cada visión se subdivide en otras visiones. Entonces, cada visión, por lo menos la que estamos viendo, hay una primera parte, una segunda parte, una tercera parte dentro de la misma visión, para que más o menos capte lo que estamos viendo. En la primera predicación estudiamos los versículos 1 al 8. Esa fue la primera predicación donde se describe la visión que tuvo Daniel de las 4 bestias, de 4 bestias. Esa prédica ya la tuvimos. Recordemos que en el estudio pasado hablamos de la importancia del capítulo 7, que había que estudiarlo juntamente con el capítulo 2 de Daniel. Es la misma visión, con la diferencia que la una es dada a un rey pagano, la otra es dada a Daniel, un siervo del Señor. Entonces, esos 2 capítulos son vitales para la comprensión de todo el plan profético que tiene Dios a través de su palabra. Ahora, la profecía es importante. Si no fuera importante, no estaría en la Biblia. Es más, es un género literario que abunda en la Biblia. Tiempo me faltaría ahora
para explicarles todo lo que es profecía a nivel de la Biblia, pero sobre todo Daniel nos va a hablar el capítulo 2 y el capítulo 7 del plan profético de Dios al respecto de los gentiles. Y ya explicamos también que cuando hablamos de los gentiles hablamos de las naciones que no son del pueblo de Israel, es decir, que no son judíos, que no son hebreos. En la segunda predicación que tuvimos de este pasaje, recuerde que yo lo que hice fue analizar la cuarta bestia, porque la cuarta bestia de la visión que tuvo Daniel es la bestia, es el pasaje donde más se habla. ¿Por qué? Porque es el último gobierno que va a estar reinando antes de que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Vamos a refrescar la memoria. Recuerden que les he dicho que hay que traer Biblia, porque aquí estamos estudiando. Vamos a mirar entonces Daniel capítulo 7, vamos a leer versículos 9 al 12, por favor. Abra su Biblia o sus dispositivos móviles y vamos a mirar versículo 9 al 12 para que refresquemos la memoria. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Repito, si usted se perdió de las predicaciones, las va a encontrar en este momento en la parte, no en predicaciones, sino que se tiene que ir a la parte de la página web Redil Norte arriba donde dice blog. Va a donde dice blog, ¿cierto? Y en la sección predicaciones, simplemente ponga ahí, porque ahí en la página web, cuando usted entra al blog, usted puede digitar para buscar y coloque ahí visiones Daniel o ponga Daniel y le va a aparecer las predicaciones. De todos modos, también la he mandado esta semana, se les mandé al grupo de WhatsApp, parte 1 y parte 2, para que se pudieran ambientar para la predicación del día de hoy. Entonces, para que tengamos claridad, estamos viendo la primera visión que recibe Daniel, repito, la visión de las 4 bestias y el fin del gobierno gentil. Pero como dije ahora, dentro de esa visión, de la primera visión, hay varias partes. Estudiantes de la Biblia, es importante que cuando lea la Biblia, léala despacio, porque la Biblia hay que leerla despacio. Si usted mira ahí en esa visión, se va a dar cuenta que hay una primera parte de la visión que va del versículo 1 al 8. Esa primera porción nos habla de las bestias, de la visión de las 4 bestias. Después va a mirar que hay una segunda parte que va del versículo 9 al 12. Y ahí, en esa segunda parte, Daniel, en medio de esa primera visión, hay una segunda parte de la visión. Y en esa visión lo que ve Daniel es al anciano de días. Y ve al anciano de días, pero también ve al juicio del cuerno pequeño, que estuvimos hablando que es el anticristo. De eso estuvimos hablando en la segunda predicación. Repito, si usted me sigue acompañando en estas vigilias, vamos a seguir estudiando y va a llegar un capítulo de Daniel donde vamos a hablar exhaustivamente, ampliamente sobre el anticristo. Apenas nos estamos ambientando. Ahora bien, hay una tercera parte en esta primera visión que Dios le da a Daniel, y es la visión de la segunda venida de Jesucristo. Y es muy interesante porque en el libro de Daniel se habla proféticamente de la segunda venida de Jesucristo. Que a veces algunos piensan que la segunda venida de Jesucristo solamente es enseñada por los evangelistas, ¿cierto? Que solamente la encontramos en el Nuevo Testamento. No, ya estaba profetizada en la Biblia. Es más, yo les he enseñado a ustedes que la Biblia habla más de la segunda venida
de Cristo a establecer su reino, el Mesías que volverá a la tierra, habla más de la segunda venida que de la primera. Sí, habla de la primera y es muy importante, pero la Biblia habla más de la segunda venida. Por eso quiero que le dediquemos buen tiempo a estudiar profecías que tienen que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo encontramos en los versículos 13 al 14. Ahí está la tercera parte en esta primera visión que se le da a Daniel. Y una vez que Daniel ha tenido la visión de las 4 bestias, que ya le he explicado eso, que representan los 4 imperios mundiales que gobernarán en la tierra hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez, entonces ahora Daniel recibe la visión del regreso del Hijo del Hombre. Así lo llama él, el regreso del Hijo del Hombre. Vamos a ver eso entonces, versículo 13 y versículo 14. ¿Están conmigo? Bueno, yo les dije desde la primera vez que empecé a predicar sobre Daniel, la segunda parte, que íbamos para este estudio, íbamos a usar una versión literal, que yo iba a usar la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que ahorita ellos le cambiaron otra vez el nombre a Nueva Biblia de las Américas. Es la misma Biblia de las Américas, solamente que le corrigieron algunos términos. Entonces, lo hago porque muchos que están escuchando esta predicación grabada no usan Nueva Traducción Viviente. Y para estudios es mejor ir a una versión literal, ¿ok? Entonces, por eso me estoy basando en una versión literal que en términos generales en el pueblo evangélico es muy reconocida y muy apreciada. Entonces, vamos a leer versículo 13 y versículo 14 de esta versión. Seguí mirando en las visiones nocturnas. Esta es, mire, recuerde otra vez, Daniel tiene un sueño, él se acuesta, está dormido, es un sueño, pero en el sueño tiene visiones, ¿ok? Eso es una cosa bien interesante en este pasaje. En el sueño tiene una visión, y es la visión de las 4 bestias. Ve el anciano de días, ve cómo se juzga el cuerno pequeño, pero ahora en esa visión, en esa misma visión, en esa misma noche, va a tener la visión del regreso, de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No tengo tiempo ahora, pero si usted recuerda el capítulo 2, cuando yo les expliqué la visión que se le dio al rey, a ese rey pagano, de esa estatua gigante de la cabeza de oro, ¿cierto? Se acuerda que habían 4 partes ahí, y son las mismas 4 bestias. Pero yo quiero que usted recuerde que ahí estábamos hablando que también Daniel nos escribe, nos dice que ese rey también recibió una visión de que vino algo del cielo y destruyó ese imperio. Léase el capítulo 2, porque estamos hablando del mismo lenguaje, y habla de un reino que es eterno, y vuelve y se repite el mismo lenguaje. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, tanto en su contenido como en su aplicación, este pasaje, estos 2 versículos son mesiánicos. Si usted mira el lenguaje, aquí estamos hablando de la declaración de Daniel de hijo de hombre. Hijo de hombre es una expresión totalmente mesiánica en el Antiguo Testamento y apunta a Jesucristo, porque Jesucristo es el Mesías. Entonces, por eso cuando uno empieza a mirar los evangelios, cuando uno empieza a estudiar las palabras de Jesús, ese fue uno de los títulos preferidos que usó Jesucristo para hablar de sí mismo. Yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí no me explicaron eso. Y yo me mataba la cabeza diciendo, pero ¿por qué Jesús dice el Hijo del Hombre? Entonces yo a veces decía, lo que pasa es que Él se está identificando con la raza humana, decía yo, ¿cierto? Pero yo no sabía que era un título mesiánico, yo no sabía, porque a mí no me explicaron que eso venía desde el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo se refirió a sí mismo como Hijo de Hombre. Cuando Jesús le pregunta, voy a refrescarles la memoria,
cuando Jesús le pregunta a los discípulos sobre qué dice la gente, que quién es Él. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Literalmente en Mateo, capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13, Jesús dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres, minúscula, que es el Hijo del Hombre, mayúscula? O sea, él se identificaba como Hijo del Hombre. En otra oportunidad, cuando uno mira los evangelios, simplemente un resumencito, cuando los maestros de la ley cuestionaron que Jesús le haya dicho a un paralítico que sus pecados eran perdonados, ¿recuerdan ese pasaje? Se escandalizaron que porque él había perdonado pecados. Eso está en Mateo capítulo 9 versículo 6. En Mateo capítulo 9 versículo 6, entonces Jesús le dice a estos religiosos: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y uno sigue mirando, sobre todo es un título que Jesús usó mucho para referirse a su segunda venida. Por favor, hoy voy a hablarles de la segunda venida, y este título lo usó Jesús muchas veces para referirse a su segunda venida. Voy a colocarles solamente un ejemplo. Busquen por favor, porque ahí vamos a estar estudiando hoy al final, Mateo capítulo 24, por favor. Voy a leerles versículo 27, le voy a leer el versículo 30, le voy a leer el versículo 37 y le voy a leer el versículo 44, porque ahí es donde está la clave de este pasaje. Voy a leer entonces esta porción. Y dice así: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ojo, Jesús está diciendo: así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre. Es decir, en un mismo versículo Jesús usa varias veces ese título. ¿Por qué? Porque es un título mesiánico. Jesús está identificando, está diciendo: yo soy el Mesías. Y dice: y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Acabamos de leer en Daniel que Daniel tiene una visión y ve a uno como hijo de hombre. ¿Lo ve venir en dónde? En las nubes del cielo. Nubes del cielo, Hijo del Hombre. Y aquí Jesús en Mateo 24 está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Versículo 37: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso también ustedes, versículo 44, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Si nota el pasaje, la carga de ese título: Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Eso se llama la ley de la repetición. Es porque Jesús quería dejar muy claro en su auditorio, en sus discípulos, que todos entendieran que Él era el Mesías. Entonces, cuando Jesús usaba este título, lo hacía consciente, totalmente consciente, que estaba diciendo abiertamente que Él era el Mesías. Porque a veces hay estudiosos de la Biblia que dicen que Jesús no decía que era el Mesías. Claro, esta es una de sus declaraciones. Cada vez que Él decía: yo soy el Hijo del Hombre, estaba diciendo: yo soy el Mesías. No solo dijo que vendría sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, sino que cuando las autoridades religiosas lo interrogaron, ¿recuerdan ustedes en el Sanedrín? Que lo arrestaron y le preguntaron que confesara directamente si él era el Mesías, que lo dijera, porque al decirlo lo acusarían de blasfemo. Y eso lo tenemos en Lucas, capítulo 22, versículos 69 al 71. Repito, Lucas 22, versículo 69 al 71, mire lo que dice este pasaje.
Cuando ellos lo interrogan y le dicen a Jesús que diga abiertamente si es el Mesías, mire la respuesta que da Jesús. Pero de ahora en adelante, mire lo que les dice, pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, le respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Ahí fue donde lo acusaron de blasfemo. El hecho de él decir que él era el Hijo del Hombre, ellos lo entendieron claramente que con eso estaba diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso lo acusaron de blasfemo, porque decir eso era hacerse igual a Dios. Entonces, es interesante resaltar que la visión que recibe Daniel de las 4 bestias que representan los 4 gobiernos de los gentiles que reinarán sobre la tierra hasta la segunda venida de Jesucristo son representados por animales. En esa visión, ese es el lenguaje apocalíptico, un lenguaje profético. En ese lenguaje hay símbolos, hay metáforas. ¿Recuerdan los 4 animales? Al menos los 3 primeros animales. ¿Alguien recuerda? El primero, ¿se acuerda? El león, un oso. ¿Recuerdan el tercero? Un guepardo, un chita, un leopardo, como lo quiera llamar, ¿cierto? Con alas y de 4 cabezas. ¿Sí recuerdan? No vamos a volver a explicar todo eso, pero lo que les quiero decir es que ahora, la 4ª bestia no hay representación, era una cosa tan grotesca, tan poderosa, que ellos no lo pudieron identificar, al menos Daniel, con ningún animal. Entonces, algunos por eso colocan ahí un animal ahí como amorfo, ahí como un dinosaurio ahí representando esa 4ª bestia. Ahora, lo que quiero decirles es que cuando Daniel recibe la visión de la venida del Hijo del Hombre, ya no lo representa como un animal, sino que en esa representación Daniel lo ve, lo describe en forma humana. A las 4 bestias, animales, pero a Jesús, hablando del Hijo del Hombre, lo describe en forma humana, y eso está totalmente acorde, totalmente a las palabras que le dijeran los ángeles. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos por 40 días? ¿Recuerdan? Que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un momento en que están los discípulos y Jesús les está hablando, Jesús resucitado, y Jesús es ascendido a los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Lo han leído? ¿Qué tal si vamos allá? Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Mientras Jesús ascendía, es decir, era llevado a la diestra del Padre, mientras Jesús subía, ascendía, estando ellos, hablando de los discípulos, mirando fijamente al cielo, se le presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, estamos hablando de ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ¿qué dice? ¿Qué dijeron? ¿Vendrá cómo? Vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Escuche eso, vendrá de la misma manera. Daniel no vio la primera venida del Mesías. Daniel está viendo es la segunda venida del Mesías. Lo interesante es que él ve la segunda venida del Mesías que está acorde a las palabras que tenemos aquí en el libro de los Hechos. Por eso, si yo voy a hablar de la segunda venida del Señor, me tengo que ajustar a lo que la Biblia dice, a lo que dice Daniel y a lo que dice el Nuevo Testamento, a lo que dice el libro de los Hechos, que así como Él fue a los cielos en forma humana, así mismo va a venir en forma humana. Ojo con esto, ya van a saber por qué estoy diciendo con tanto énfasis eso. Entonces, estas palabras también están en armonía con las palabras del apóstol Juan, cuando él también, al igual que Daniel, pero ya en el Nuevo Testamento,
recibe unas visiones, pero ya las tenemos en Apocalipsis, que es el único libro profético que tiene el Nuevo Testamento. Si ustedes me acompañan, vayan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Último libro del Nuevo Testamento, último libro de la Biblia. Capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice. Hablando de Jesús, dice: Él viene con las nubes. Otra vez, lenguaje de nubes. En Daniel, otra vez, en Hechos, lo vamos a ver más adelante en Mateo 24, pero aquí lo estamos viendo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Él viene con las nubes y después, ¿qué más dice? Todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron. ¿Quiénes los traspasaron? Ya cuando lleguemos allá podemos explicar un poquito eso. Aún los que lo traspasaron. Y mira lo que está diciendo acá. ¿Está conmigo? Yo soy el que me embolaté. Sí, me pasé aquí. Muy bien. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo lo verá. Entonces, importante que usted eso lo resalte, porque nos va a servir para algo que voy a mencionar dentro de un momento. Entonces, una vez Daniel describe la forma humana del Mesías viniendo sobre las nubes del cielo, ¿qué más nos dice el versículo 13? Nos dice que se dirigió, ese hijo de hombre, se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Si ustedes recuerdan, en el estudio pasado identificamos al anciano de días. ¿Alguien recuerda? ¿Qué dijimos? ¿Quién era el anciano de días en el estudio pasado? Iglesia, ¿qué pasó ahí? ¿No recuerdan? Dios Padre. Claro, es primera vez en la Biblia que a Dios Padre se le representa con una figura humana, con un anciano de días. Ese término lo estuvimos explicando un poquito con el sentido de eternidad, ¿cierto? Ahora, eso no nos da a nosotros autorización para hacerle imágenes a Dios Padre, como hacen algunas ramas del cristianismo, que cuando hablan de la Trinidad muestran ahí al Padre como un anciano. ¿Han visto? Como un anciano y a Jesús a un lado. ¿Han visto? Más o menos de ahí viene, inspirados en este pasaje. A nosotros no se nos autoriza a hacerle imágenes a Dios. ¿Estamos? Eso sería idolatría para nosotros a la luz de la Biblia. Bueno, dejémoslo ahí, porque ya después voy a seguir hablando un poquito. En otra predicación voy a ampliar sobre el anciano de días, porque ya prediqué la vez pasada mucho sobre eso, pero en estos versículos esto tiene continuación. Esto lo voy a explicar después. Por eso hoy no me voy a concentrar en el anciano de días, no me voy a concentrar que fue presentado el Hijo del Hombre ante el anciano de días. No, yo me voy a concentrar en la visión que Daniel recibe del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y que se le entrega todo reino y toda autoridad y todo poder. Ahí es donde yo me quiero concentrar en la noche de hoy. Y lo que voy a decir de aquí en adelante es una aplicación de esta enseñanza. Y es una aplicación que me voy a alargar mucho, casi que es más larga que la misma introducción, porque esta aplicación es doctrina para nosotros. Porque nosotros estamos estudiando estos libros para saber qué está pasando en estos últimos tiempos, a la luz del 2020, a la luz de los últimos años, porque la venida del Señor está pero muy cerca. Entonces yo tengo que ayudarles como pastor a entender un poquito qué está pasando en los últimos tiempos. Antes de avanzar, entonces, repito, en el resto del capítulo, yo quiero explicarles hoy un poquito una doctrina que para mí es una doctrina que raya en la herejía. Yo no tengo problemas en definirla como herejía, aunque en algunos círculos cristianos no lo ven como herejía, así que de antemano no voy a pelear con nadie si usted no lo ve como herejía, sino simplemente como una forma de interpretar la Biblia. Pero yo sí lo veo, y de una vez me sustento en mi declaración, me afirmo en mi declaración que yo sí lo veo como una
herejía lo que voy a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Últimamente está pasando, no es nuevo, de hecho esta doctrina no la voy a explicar hoy desde toda su historia porque me demoraría demasiado, tiene toda una historia de siglos, pero solamente me voy a remontar al día de hoy, no más. Quiero que piensen en los últimos años, en algunos círculos reformados. Escuche que esto a mí me duele en el corazón que eso esté pasando en algunos círculos reformados. ¿Por qué? Porque nosotros somos reformados, yo soy reformado en doctrina. Pero me duele lo que está pasando en algunos círculos reformados con una doctrina que se llama la doctrina del preterismo. Preterismo. Escúcheme ya con la palabra pretérito. De ahí viene. ¿Qué significa? A ver, los verbos. Pasado. Muy bien. Voy a mostrarles la doctrina del preterismo. El preterismo es la doctrina que sostiene, escuche iglesia lo que les voy a decir, es la doctrina que sostiene que todas las profecías concerniente a la segunda venida de Jesucristo, todas las profecías que hablan del anticristo, todas las profecías que hablan de la gran tribulación, todas las profecías que hablan del juicio final, todas las profecías que hablan de la resurrección, todas esas profecías ya se cumplieron en el primer siglo. Ya Cristo vino, ya hubo resurrección, ya hubo milenio, ya hubo juicio, ya hubo todo. Y ustedes dirán, ¿qué? Sí, amados, esa es una doctrina que está ganando muchos adeptos en este momento en Latinoamérica. Así que no se le extrañe encontrarse con algún amigo, algún familiar que le diga, Cristo ya vino. Y que usted de pronto se ponga a hablar de que está esperando la venida de Jesús, y lo mire como un bicho raro. Y usted todavía está creyendo en esas bobadas. Si ya Jesús vino. Y si usted no sabe, escúcheme bien, no conoce la Biblia, lo enreda. Porque le voy a decir, es una doctrina muy atractiva. Tengo que confesarles, es muy atractiva. Y no solo es atractiva, hay maestros de peso y de talla que la defienden. Hay preteristas radicales y hay preteristas moderados. Aunque cuando yo me puse a hacer un estudio sobre esto, porque hace rato yo sé de esto, solamente que no lo había hablado con ustedes, esperando el momento para hacerlo. Cuando yo veo algunos preteristas moderados, ¿cómo así, Renzo, que moderados? Moderados es porque dicen que la mayoría de cosas, de profecías, ya se cumplieron en el primer siglo. Que todavía faltan como 2 o 3 cositas por cumplirse, pero la mayoría se cumplió. Eso se llaman preteristas moderados. El problema es que la mayoría de preteristas moderados terminan siendo preteristas radicales. Y diciendo, no, todo. La mayoría terminan volviéndose preteristas radicales. Todo está en el primer siglo. Los preteristas, repito, afirman que la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Escúcheme. Y lo hacen porque eso coincide con la destrucción de Jerusalén. Año 70 después de Cristo. Y si usted no sabe defenderse, lo enreda. Porque empiezan a coger Biblia, así como cogen los testigos de Jehová y esas sectas, lo enredan si usted no conoce Biblia. Por eso, iglesia, si a alguno le parece, ay no, es que esos estudios están como muy enredados. Amados, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar doctrina, porque si no nos enredan. No solamente los preteristas, nos van a enredar otros. Y eso yo procuro hacerlo coquito Nacho Le. ¿Me comuniqué? Yo trato de bajar mi lenguaje teológico para que podamos todos entender. Y voy a tratar de bajar mucho esta enseñanza para que todos la entendamos. Entonces, yo no pretendo hacer un estudio exhaustivo del preterismo, porque eso es de todo un libro, todo un ensayo. Ya lo estoy haciendo porque me toca. A mí me toca hacer muchas cosas para ayudarle a otras ovejas. Pero a ustedes hoy no puedo hacerles todo eso, no. Algo muy resumidito, porque es que esto me parece muy grave. Que digan que Jesucristo ya vino, y me parece más grave cuando le escucho decir a algunos, no, es ¿cuál resurrección? Si es que yo ya resucité, yo nací de nuevo, en Cristo yo soy una nueva criatura, yo resucité a nueva vida, y empiezan a coger versículos fuera del contexto
sí, resucité a una nueva vida. Claro, la Biblia habla de una conversión, una regeneración como un simbolismo de resurrección. Pero el mismo Pablo que dice eso también dice en Corintios que esperamos una resurrección de entre los muertos. Y también nos dice por allá en el capítulo 15 de Corintios que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto de incorruptibilidad, y habla de algo que se va a transformar en nuestro cuerpo. Por eso tiene que conocer la Biblia, por eso hay que leerla, hay que estudiarla. Y mire de dónde se pega el preterismo, de un versículo. De un versículo sacan toda su doctrina. Por supuesto que después la arman, pero la base es un versículo de la Biblia. ¿Preparados para ver el versículo? ¿Están listos? Listo. Abran la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 34. Mateo 24, 34. Otra vez, sigo insistiendo, no lo tome como cantaleta, tómelo como un pastor que le ama. Traiga Biblia, porque necesitamos estudiar la Biblia. Lo quiero ver estudiando, no lo quiero ver charlando, lo quiero ver estudiando la Biblia conmigo. A eso vinimos, ¿cierto? 3. Vinimos a estudiar la Biblia. Qué rico. Mateo 24, 34. Para los preteristas, las palabras de Jesús pronunciadas en el Monte de los Olivos al respecto de la segunda venida y todas esas señales que Jesús empezó a hablar que iban a preceder a la venida del Hijo del Hombre, ellos dicen que tuvieron su cumplimiento en el primer siglo de nuestra era, específicamente que tuvieron su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, que fue el año de la destrucción de Jerusalén. Miremos el texto, mira cómo dice: en verdad les digo. Ahora, hay que leer todo el capítulo, ahora lo vamos a leer. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Miren lo que es un versículo mal entendido, mal interpretado. Repito otra vez. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. En la Nueva Traducción Viviente dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ahora, la expresión esta generación, los preteristas sostienen que se está refiriendo a los discípulos que escucharon el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Préstele atención, Jesús está hablando de la segunda venida. Está hablando de señales. Ahora vamos a leer eso: los terremotos, las hambrunas, los falsos maestros, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso ahora les dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ellos dicen, claro, no pasará esta generación. Una generación es de 40 años, máximo 70 años. Quiere decir que esos discípulos que están escuchando iban a ver la segunda venida del Señor, y van a ver las señales que están ahí. Me dice, ¿qué? Claro, si usted no conoce Biblia, usted se deja enredar. Entonces, eso es lo que están diciendo. Ahora, en ese pasaje hay que mirar entonces, por favor, si ellos dicen que es la generación, los que estaban escuchando el discurso, los que no iban a morir hasta ver cumplidas esas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Pues vamos a tener que leer el pasaje, porque puede ser que usted no lo recuerde bien, y hoy vinimos para estudiar la Biblia. Hoy yo no estoy predicando, estamos en un estudio, y estamos en una vigilia, donde sacamos un buen tiempo, donde no miramos el reloj, donde nos podemos quedar hasta la medianoche estudiando la palabra, ¿cierto? Qué rico, qué delicia. Mire lo que dice el pasaje, mire lo que dice el pasaje. Voy a leerles versículos 4 al 31 de recorrido, ¿vale? No lo vamos a explicar, solo que quiero que al leerlo, si usted lo está escuchando, fíjese en las señales. ¿Por qué quiero que se fije en las señales? Porque los preteristas nos están diciendo que todas esas señales se cumplieron en vida de los discípulos que estaban escuchando el discurso de los olivos. ¿Me estoy comunicando? La cosa es seria. Hay que prestarle atención.
Y sobre todo cuando he escuchado últimamente ovejas, no de esta iglesia, de verdad les digo, escuché personas diciendo, yo duré 30 años engañado en el Evangelio. Oiga, que duró 30 años engañado en el Evangelio porque le enseñaron que la segunda venida de Cristo era física, y ahora ya él ya vino en el primer siglo, y dijo, me sentí engañado. Entonces, mucho cuidado, iglesia, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso yo quiero que vaya mirando las señales y vaya mirando, ¿será que esa señal sí se pudo cumplir en el primer siglo? Vamos a leer. Jesús le respondió. Estoy en el capítulo 24 de Mateo, versículo 4 en adelante. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya empezamos a tener problemas. ¿Cómo va a decir usted que eso se cumplió en el primer siglo? Ahí ya tenemos problemas. Pero sigamos. Versículo 15. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, aquí tenemos el argumento más contundente que esto no se cumplió en el primer siglo, pero lo voy a dejar para cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel, porque el capítulo 9 de Daniel habla de la abominación desoladora, y yo no me voy a adelantar, pero es el argumento para mí principal, pero lo voy a dejar de último. Dicen que el mejor vino se deja de último, dejémoslo para el final. Cuando uno está seguro de lo que está predicando, puede dar ventaja. Entonces hoy voy a dar ventaja, ni siquiera voy a tomar hoy el argumento más contundente, voy a tomar otros argumentos. Sigo leyendo. Versículo 17. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, escuche esto, iglesia, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Oiga, de ser posible, aún a los escogidos. Tenemos que ponernos las pilas, porque se están levantando falsos maestros y falsos profetas hace rato en medio de nosotros. Versículo 25. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, mire, Él está en el desierto, no vayan, o mire, Él está en las habitaciones interiores, no le crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será. ¿Será que? Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, preste atención, iglesia, señales cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Según los preteristas, todo eso se cumplió en el primer siglo. ¡Qué locura!
pero eso está ganando muchos adeptos. Entonces, sigo leyendo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Notan otra vez el lenguaje de Daniel? La visión de Daniel. Aparecerá en el cielo. Jesús está hablando, retomando el mismo lenguaje de Daniel. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Vieron ahí todo cumplido en el primer siglo? Complicado tragarse uno eso. Pero vuelve uno a decir, ¿pero cómo hacen teólogos para creer eso? Amados, repito, es que esta doctrina es muy atractiva. Y voy a tratar de explicarles un poquito, sin ningún prejuicio, estas señales que dio Jesucristo que ocurrirían antes de su segunda venida. ¿Cómo vamos a decir que se cumplieron en el primer siglo? Ahí hay cosas que, algunas de pronto usted dirá, bueno, de pronto sí, algunas se pudieron haber cumplido en el primer siglo, pero hay otras que usted no tiene forma de encajarla por ningún lado. No hay forma por ningún lado, sobre todo cuando usted ve esos últimos versículos. Cuando usted ve ese versículo de lo que pasa en el cielo, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo ocurrió eso? Ahora, hay que mirar cómo es que lo interpretan los preteristas. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Hay una norma de hermenéutica que dice que un texto hay que interpretarlo a la luz del contexto, porque un texto fuera de contexto, es un pretexto para otro texto. Es un pretexto para sacar otra doctrina. Entonces, usted no puede dejar que alguien, por muy erudito que sea, escuche lo que acabo de decir, por muy erudito que sea, que nos vayan a imponer significado a la Biblia. A la Biblia hay que dejarla hablar por sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Es cierto que la literatura apocalíptica, que la literatura profética, es cierto que hay que entenderla, hay que interpretarla de una manera distinta a un pasaje narrativo, claro que sí. Pero amados, hay normas de interpretación, que es que yo interpreto el texto literalmente a menos que el contexto me diga que lo interprete diferente. Si el contexto me dice que lo interprete como una metáfora, listo, lo voy a interpretar como una metáfora. De lo contrario, siempre lo voy a entender literal. El texto hay que interpretarlo literalmente. Ahora, lo interesante es que los preteristas tratan de interpretar, escúcheme, la expresión esta generación. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Ellos toman esta generación, lo toman de manera literal. Miren cómo son los preteristas, lo toman de manera literal, pero cuando explican las señales, lo hacen de manera alegórica. ¿Cómo así? Entonces, o todos en la cama, como dice el paisa, o todos en el suelo. Si estoy utilizando una falacia, si estoy haciendo una declaración, pues tengo que ser consecuente con las declaraciones. Si aquí lo estoy tomando literal, ¿por qué no toma el resto literal? Pero ellos empiezan a hacer unos malabares exegéticos. Esto es literal, esto no es literal. ¿Cómo así? ¿Quién determina qué es literal y qué no es literal? Pues la Biblia misma, no el intérprete. Entonces, voy despacio, porque sé que me estoy metiendo en terreno álgido, pero cuando ellos dicen esta generación y lo toman literal, pero cuando hablan de las señales del cielo, que la luna, que el sol, que Cristo viniendo en las nubes, ellos dicen que eso no es literal, que eso es alegórico, que lo que está hablando es del juicio de Dios sobre Israel en la destrucción de Jerusalén. Uno dice, pero ¿de dónde sacaron eso? ¿Dónde lo dice? ¿En dónde dice la Biblia eso? Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando alguien diga algo. Siempre pregúntese, ¿en dónde está eso en la Biblia? ¿Quién lo dice? No, es que lo dice San Julano. No, San Julano no, puede ser el superpastor, el superungido, el supererudito. Pero que me muestre en la Biblia en dónde dice eso. Si no me muestra en la Biblia donde dice eso, por favor, yo no lo voy a aceptar. Iglesia, por favor, escuche lo que estoy diciendo. Esto es muy delicado.
Estuve haciendo algunas consultas y créame, esto está caminando en Latinoamérica de una manera impresionante, y sobre todo están llegando a iglesias donde son estudiosos, iglesias de la gracia, de reforma, que son estudiosos de la Biblia, ahí los están agarrando. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa, mis amados? Y ahí es donde yo he hecho una crítica constructiva que espero que por favor, si algún consiervo escucha esta predicación, por favor, yo no estoy hablando mal de ninguno de mis consiervos, hablo de mis consiervos bautistas, pero yo he dicho públicamente que a veces dentro de nuestros círculos denominacionales, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, estas denominaciones que somos históricas, hemos descuidado mucho el estudio de la profecía, hemos descuidado mucho el estudio de la escatología. Casi no nos metemos en estos temas. Y no nos metemos en estos temas porque a veces decimos que son muy complicados, pero ¿quién dice que por ser complicados no los vamos a estudiar? Si los libros fueron dados para la iglesia, hay que estudiar a Daniel, hay que estudiar Apocalipsis. Ahora, cuando yo no lo hago, sencillamente estoy en la ignorancia y por eso es que viene alguien con alguna enseñanza errónea y nos da 3 vueltas. Ustedes tienen que profundizar en estos libros. Entonces, cuando estamos hablando, mis amados, de este pasaje, el problema con el método alegórico, porque acabé de utilizar una expresión que algunos de ustedes de pronto no saben de qué les dije. Los estudiantes aquí de la Biblia saben qué dije, pero otros no saben. Mire, el método alegórico, no me voy a extender, pero el método alegórico es un método muy antiguo en la Biblia. Aún desde antes de Jesús, algunos judíos lo aplicaban. Después en la época cristiana, teólogos como Orígenes, se le conoce como el padre de la alegoría. ¿Qué significa la alegoría? La alegoría es que voy a colocarle un ejemplo para que ustedes vean lo rico que es alegorizar, porque es que es muy rico alegorizar, porque usted dice lo que le da la gana, así es sencillo, no lo que la Biblia dice, lo que a usted se le venga a la cabeza. Yo recuerdo la primera alegoría que yo prediqué. Recién apenas mi primera predicación, yo no era pastor, era un líder de la iglesia, y yo hablé de la limpieza que Jesús hizo en el templo de Jerusalén. Cuando Jesús cogió un látigo, los ramales, y empezó a echarle el látigo y a volcar las mesas, yo recuerdo que yo hice una predicación totalmente alegórica. Yo no me fui para la parte histórica, yo no me metí en el templo, yo no hablé del templo, yo empecé a hablar del látigo de la voluntad. Y yo empecé a hablar de que ese látigo de la voluntad tenía que sacar a esos mercaderes que habían en nuestro templo, en mi cuerpo. Y dije de todo, menos lo que decía la Biblia. Y la gente terminó diciendo, ¡ay, qué palabra, qué palabra! Y yo a veces escucho y digo, el Señor tan misericordioso que es con la gente, Dios mío, a veces uno con las burradas que sale. Bueno, gracias a Dios después pude estudiar y gracias a Dios entendí que la alegoría, por favor, eso no está permitido para nosotros los pastores, alegorizar. No es lo que yo quiera decir, lo que yo me quiera inventar, es lo que diga la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, los preteristas, cuando analizan Mateo 24, mire cómo son ellos de parcializados. Los preteristas, cuando miran la ciudad de Jerusalén, dicen que es literal. Dicen ellos, claro, sabemos que es literal, por supuesto. Pero cuando hablan de la venida de Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre, entonces alegorizan el texto. Es decir, le ponen un significado espiritual, no literal. ¿Me estoy comunicando? No es literal, sino que lo espiritualizan. Eso se llama alegorizar la palabra. La alegoría es la que enseña que detrás del texto, en el fondo, hay otra enseñanza. Y esa otra enseñanza es solamente para los iluminados, los entendidos, que pueden ver qué hay debajo del texto. Por favor, eso no es así. Ahora, la única forma en que yo puedo decir, mire, es que esta semilla aquí simboliza la palabra de Dios que llegó al corazón. Si yo digo eso es porque Cristo lo explicó. Si la Biblia explica algo que tiene un significado espiritual, como la parábola de los terrenos, la parábola del sembrador, yo sí puedo entonces explicarlo, pero yo no puedo explicar otras cosas diciendo, no, es que Jesús y la samaritana y el pozo, no, lo que pasa es que aquí el pozo significa, y empiezo a darle un significado al pozo, y le doy un significado al cántaro. No, yo no puedo decir cosas que la Biblia no dice.
Tiempo me falta, obviamente, para darles un curso sobre métodos de interpretación, pero esa no es mi enseñanza hoy. Si estoy haciendo esto, es porque sé que aquí hay personas nuevas, que por respeto a ustedes estoy explicando esto, pero para la mayoría saben que es alegorizar y saben que eso no es bueno delante del Señor. Otro ejemplo de sus interpretaciones arbitrarias la tenemos con la explicación que dan sobre la conmoción cósmica. Cuando usted escucha a un preterista diciendo que todo se cumplió en el primer siglo y usted le dice, bueno, ¿y qué de la luna y el sol y que las estrellas cayeron? Ay, Dios mío, miren ellos, mira el versículo como dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sabe qué dicen ellos? Ellos afirman que estos son símbolos de la desaparición del mundo del antiguo pacto judío en el año 70 después de Jesucristo. Que ahí terminó todo lo que tiene que ver con los judíos y con la ley, y que ahí empezó la gracia, la época de la iglesia. Amados, eso suena muy atractivo, pero eso no es bíblico. Y no es bíblico porque están interpretando un pasaje que hay que interpretarlo literal, le están colocando carga espiritual. Y repito otra vez, iglesia, si estoy tomando mucho tiempo para esto es porque tarde que temprano ustedes van a escuchar preteristas, y tarde que temprano nos van a llegar preteristas a esta iglesia. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero así será. Nos van a llegar preteristas a esta iglesia, preteristas que van a querer confundirnos, porque así son los de las sectas. Las sectas se camuflan y se meten en las iglesias a hacer ¿qué? Hacer daño. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová les encanta hablar con evangélicos, no tanto con católicos. A ellos les fascina el evangélico porque el evangélico ya conoce de la Biblia, entonces ya por ahí lo agarran. Por eso aquí nos van a llegar también preteristas, se acordarán de mí. Ahora voy a orar para que no lleguen. Yo voy a orar para que no lleguen. Es decir, aquí siempre oramos para que el Señor nos libre de falsas enseñanzas y de falsas doctrinas, pero no nos pueden llegar. Para los preteristas, repito, la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo hace referencia a la caída de Jerusalén. ¿Entienda eso? Ahora, si usted se quiere volver preterista, ya le estoy explicando qué es ser preterista, ¿vale? Si se quiere volver, que cada quien es libre de volverse como quiera, por favor, no lo vaya a hacer porque eso es una herejía, pero si usted quiere. Ahora, mire lo que vuelvo a decir: la venida del Hijo del Hombre, los preteristas dicen que hace referencia a la caída de Jerusalén, pero la inconsistencia de los preteristas la vemos cuando interpretan otros textos como de manera diferente. Por decir algo, yo leo a preteristas que me dicen que la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo hace referencia a una venida contra la iglesia mediante la persecución por los romanos. O sea, los preteristas entre ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo, pero todos fijan eso del año 64 al año 70 después de Cristo, porque ellos no pueden fijar una fecha después del año 70, porque la caída de Jerusalén fue en el año 70. Por eso ellos van a hacer malabares exegéticos para que todo coincida con el año 70 después de Cristo. Ahora, si todas estas señales no se cumplieron en el primer siglo, escúcheme, si estas señales no se cumplieron en el primer siglo, ¿qué quiso decir Jesús entonces? En Mateo 24, versículo 34, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Cómo vamos a explicar eso? Bueno, por supuesto que voy a pasar ya mismo a decirles qué quiere decir ese pasaje. El contexto y siguiendo los principios de una sana exégesis, no podemos decir que esta generación signifique la gente que escuchó el mensaje de Jesús en el monte de los olivos. De plano tenemos que descartarlo si le hacemos una sana exégesis. Si miramos el contexto, toda esa generación murió sin ver los acontecimientos descritos en Mateo 24. Contundentemente se los puedo decir por lo que voy a explicarles
a continuación. Hay dos explicaciones posibles que usted le puede dar a un preterista, porque hay preteristas que todavía no están muy seguros. Usted lo puede sacar del error. Bendito sea el Señor si sacamos a alguien del error. Sáquelo del error. ¿Cómo lo va a sacar del error? ¿Cómo le va a explicar a un preterista que le diga, mira, esta generación eran los discípulos que escucharon a Jesús? ¿Cómo le va a explicar usted que esa generación murió? Bueno, vamos a explicárselo de la siguiente manera. Una es entender que la misma generación que verá el principio de esas señales, verá también el final de las señales. Se lo voy a explicar de la siguiente manera, más claro. Claro que Jesús lo dijo muy claro, pero lo va a tratar de decir más claro es a nosotros para que lo entendamos en el día de hoy. Lo que Jesús está diciendo es, los discípulos están escuchando, le preguntan que cuál será las señales de su segunda venida, y el Señor empieza a explicarle las señales. Pero cuando Él habla de todas las señales, Él dice, y aparecerá y esto, y esto, y esto, y esto. Y dice que esta generación, otra vez si leemos, esta generación no pasará sin ver el cumplimiento de esas señales. En otras palabras, el que empiece a ver las señales del fin del mundo, va a terminar de ver las señales porque no se va a demorar demasiado cuando llegue la gran tribulación. Cuando lleguen todas las señales juntas, va a ser muy poco tiempo. El mismo Jesús lo dice, que esos días van a ser ¿qué? Acortados. ¿Por causa de qué? De los escogidos, porque si no nadie quedaría vivo en este planeta. Ahí es donde uno ve Apocalipsis para entenderlo mejor, con las plagas, las trompetas, las copas de la ira de Dios, cuando hablan de esas plagas derramadas sobre la humanidad. Y ahora nos escandalizamos, nos aterrorizamos con el coronavirus. Dios mío, que porque murieron que 5,000, que 10,000, que 15,000. Por favor, cuando usted va a Apocalipsis se habla de millones y millones, de una plaga que va a matar millones en el mundo. Por eso la Biblia dice que va a ser acortado, porque si no nadie queda vivo. Entonces quiero que entienda otra vez. La forma de entenderlo sencillamente es mirando el contexto. La misma generación que va a ver el principio de esas señales, también va a ver el final de esas mismas señales. Es decir, la misma gente que en el comienzo de la tribulación verá también la venida de Jesucristo a la tierra. Ahora, la otra explicación. Esa explicación es sencilla a la luz del contexto. Yo toda la vida, cuando he tenido que hacer estudios de Mateo o de los evangelios, yo siempre entendí claramente a la luz de la hermenéutica. Yo nunca tuve que ponerme a explicar este versículo, porque es que está supremamente claro. Porque ahora me toca explicarlo, porque ahora se nos vinieron preteristas, y hay preteristas que están dentro de los círculos reformados, y grave la cosa, porque entonces uno dice, venga, un momentico, la Biblia no tiene sino una sola forma de interpretarla. ¿Cómo es que? Lo que pasa es que estamos en el mundo posmoderno y algunos dicen, no, esa es tu verdad, y otros, no, esa es tu verdad. No, señor, no hay sino una verdad. Aquí no hay sino una forma de interpretarlo. O esto es literal o esto es alegórico. Si es alegórico, nos volvemos todos preteristas. Si esto es alegórico, todos nos volvemos preteristas, porque es muy atractivo decir. Porque ¿sabe por qué es atractivo el preterismo? Porque uno no tiene que complicarse la vida con ajustar las cosas de la profecía, ¿no? ¿Y esto cuándo va a ocurrir? ¿Y esto habla de quién? No, uno no le complica la vida. Y si uno no sabe, uno dice, no, eso es alegórico, eso es espiritual, eso ya cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el primer siglo. Entonces no nos matamos la cabeza. No nos matamos la cabeza mirando señales. Pero no, nosotros somos estudiantes serios de la Biblia y sí tenemos que ver las señales, ¿ok? Bien, otra cosita que quiero mostrarles es que otra forma de verlo, otra forma de explicarlo, es ver el significado en el griego del término generación. El término generación es el término geneá. Y ese término significa raza, es decir, gente de un mismo grupo o familia. Entonces, dicen algunos intérpretes de la Biblia que si es así, aquí estaríamos viendo una profecía de Jesús al respecto de los judíos que sobrevivirían para ver el cumplimiento de todas estas señales. Y no pasará esta generación, esta raza, hasta que no se cumpla todas estas señales. Y si eso es así, podría ser así. ¿Por qué? Porque la forma en que prevaleció la raza judía hasta el día de hoy ha sido de manera milagrosa.
Se destruye Jerusalén en el año 70 y ellos son esparcidos, se quedaron sin territorio y quedaron esparcidos por todo el mundo. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué fecha? 1947, 1948. ¿Usted se imagina que estamos hablando de casi 2 milenios esparcidos por el mundo? Los han tratado de aniquilar, de erradicar de este planeta en muchas veces, en muchas oportunidades a los judíos, y Dios siempre los ha guardado y protegido. De manera milagrosa todavía los tenemos ahí en la franja de Gaza. No están en todo el territorio, es un pedacito apenas, pero de manera milagrosa. Así que si interpretamos este pasaje de esa manera, pudiéramos decir que no pasará esta raza no se va a exterminar hasta que todo esto acontezca. Yo prefiero la primera. Si me ayudan allá, por favor. Yo prefiero la primera. ¿La primera cuál? Verlo como que la generación tiene que ver con los que empiezan a ver las señales, esas señales del fin. Ellos mismos no van a morir hasta no ver el cumplimiento de las señales. Prefiero verlo de esa manera, aunque esta otra manera también se puede interpretar. ¿Hasta aquí cómo vamos, iglesia? ¿Vamos bien? Mazo, para algunos un poquito enredado, estoy tratando de ser lo más sencillito posible. Y si usted no hace un esfuercito, créame que la Biblia nos dice que cuando a veces nos cuesta entender cositas, ¿qué dice la Biblia? Que le pidamos a Dios que nos dé ¿qué? Sabiduría. ¿Y que Él da cómo? ¿Cómo da la sabiduría? Abundancia. ¿Podemos entender estos pasajes? Claro que sí. Y si usted no ha visto esas sectas, no ha visto a un testigo de Jehová, no ha visto niños de 10, 11 años explicando doctrina, bueno, entonces ¿nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? Claro que podemos. Solamente que tenemos que hacer un pequeño esfuercito, ¿ok? Y yo sé que la mayoría estamos bien con lo que hemos dicho hasta ahora. Ahora, el problema de los preteristas no es solo sus interpretaciones arbitrarias y alegóricas del texto. Ahora, el pretexto de ellos es que están interpretando literatura apocalíptica y profética. Pero ¿quién me da derecho a mí que porque sea literatura apocalíptica le voy a imponer significado al texto? Yo no puedo. Ahora, mire lo que hacen ellos. Voy a colocarles un ejemplo para que ustedes vean que ellos están en serios problemas. Es que esto se derrumba muy fácil. Aún lo digo hasta me puede acusar usted de yo ser demasiado simplista, pero me parece que esto se derrumba tan fácil. Mire, si usted mira el versículo 21 y 22, solamente por favor, Mateo 24, mire el versículo 21 y 22 para que usted vea. Mira, porque habrá entonces una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si aceptamos la posición que todos estos eventos de Mateo 24 o que la mayoría fueron cumplidos en el año 70, ¿cómo vamos a decir que la tribulación que vino sobre Jerusalén en esa época y que culminó con la destrucción del templo ha sido la más grande tribulación que ha existido en la historia de la humanidad? Por favor. Vamos a ignorar todo lo que ha pasado del año 70 hasta el día de hoy. Increíble. Han habido muchas más tribulaciones, peores. Claro que la tribulación que le tocó vivir a los judíos en esa destrucción de Jerusalén fue bárbara, claro que sí. Pero por favor, en la historia de la humanidad hemos visto persecuciones mucho más grandes. Y no es sino pensar en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, para que pensemos en los millones de judíos que fueron masacrados. ¿Cómo vamos a decir que esta fue la más grande tribulación? Ahí estamos en serios problemas. Ahora, le voy a mostrar otra forma de usted derrumbar esto de una vez. Cuando usted lee Lucas, capítulo 21, versículo 24, que es el mismo pasaje, estamos hablando del mismo pasaje de Jesús, estamos hablando del mismo pasaje, pero narrado por Lucas. Y Lucas nos está diciendo que los judíos iban a hacer ¿qué?
esparcidos por todo el mundo. Oiga, esparcidos por todo el mundo. Nosotros sabemos que eso se cumplió literalmente. Pero los preteristas, que todo lo acomodan en unos poquitos años, increíble que acomoden eso como en 4 o 5 años, acomodan todo Daniel, acomodan todo Apocalipsis en 4 años. ¿Cómo es posible que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y volvieron otra vez en el año 70? Uno dice, ¿pero a qué horas volvieron? Amado, lo que estoy tratando de decirles es que es un absurdo cuando usted trata de acomodar todos estos pasajes en el año 70, en el primer siglo, es un total absurdo. Ahora, tengo más cosas para decir, pero hoy no las voy a decir por cuestiones de tiempo. Más adelante espero poder escribir algún ensayo para que ustedes lo puedan leer, pero déjenme solamente a modo de conclusión decirles algunas cositas de por qué para mí esto es muy delicado. Y esto que voy a decir es a modo de aplicación. Nosotros como iglesia tenemos que evitar toda herejía que nos aleje, que nos confunda de nuestra esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Toda doctrina que os quiera enredar con respecto a la segunda venida del Señor, literalmente sobre la tierra, vamos a tener que combatirla. Y vamos a tener que hablar con nombre propio. No podemos callarnos. Mire, Pablo, escuche lo que voy a decir. Pablo no se calló en el primer siglo para denunciar a personas que estaban alejando a la iglesia de la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál esperanza? De la venida de Jesucristo y nuestra resurrección con Él. Y Pablo lo dijo con nombre propio. ¿Por qué en el día de hoy nos cuesta tanto decir nombres? Pero Pablo no tuvo pelos en la lengua para denunciarlos. Entonces, mire lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17. Estamos ya en la aplicación. Y ahí me van a entender ustedes por qué esto hay que defenderlo, por qué no nos podemos callar. Y yo quiero que ustedes entiendan por qué no predicamos esto un sábado o un domingo en esta iglesia. Una persona nueva nos visita aquí por primera vez y yo con semejante tema sale de aquí más perdido que embolatado. Pero ustedes son estudiantes de la Biblia y usted sabía que venía hoy porque yo le mandé los videos, ¿sí o no? Los felicito por eso. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2, 16, 17. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. En otras versiones dice fábulas, cuentos. Para mí esos preteristas son cuenteros que lo quieren enredar a uno con cosas que no son bíblicas. Para mí esos son cuenteros. Evita las conversaciones inútiles, necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Dice otra versión, se extiende como cangrena. En el griego dice cangrena. Cuando la cangrena llega, se va, pica en el tobillo y se fue todo el pie. Cangrena. Y dice, se esparcen como la cangrena, como un cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. De una los tiró al agua. Es que uno, con los falsos maestros, uno no se puede quedar callado. ¿Recuerdan, amados? Hace como 20 años cuando desde este púlpito denuncié lo que estaba pasando en Sentir con Andrés Puerta, que le dije que eso se estaba volviendo una secta. ¿Se acuerdan? Dicho y hecho, se volvió una secta. Y hoy en día no hay ni el recuerdo de eso, porque ese hombre después se volvió mesiánico y después se volvió judío ortodoxo. Después hablaba pestes de Jesucristo. Y yo lo denuncié desde acá porque empezaron a celebrar tabernáculos, empezaron a celebrar el sábado, empezaron a guardar el sábado, ya empezaba a usar disque equipar, ese gordito acá, que yo lo tengo incorporado, pero él usaba el arquito aquí, el equipar, y yo lo denuncié públicamente. Fuimos hasta la iglesia a que se arrepintiera, fuimos varios pastores.
Nunca se arrepintió. ¿Qué es de él? No sé. No sé qué es de él. Solamente sé que su pupilo tiene una sinagoga aquí, por Cabañas. Podríamos decir una sinagoga del diablo, porque hablan pestes de Jesús. Mire cómo terminan las cosas cuando nos quedamos calladitos. Pablo no se quedó callado. Hoy ya somos tan diplomáticos. Por favor, no diga, no vaya a decir, que no se den cuenta. Y Pablo dice, como son Himeneo y Fileto, ¿qué hicieron? Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. ¿Sí notan? Esto no es nuevo. Los preteristas, ¿quiénes son sus padres del preterismo? Himeneo y Fileto. Ellos fueron los iniciadores del preterismo. Dice Pablo, de esa manera desviaron la fe a algunas personas. ¿Sabe cómo dice el griego? Trastornaron la fe de algunos, los confundieron. Por eso, cuando alguien venga con estas doctrinas, por favor, párese en la raya y en la mente esté reprendiendo al diablo. Yo cuando hablo con gente así, en la mente yo reprendo: Señor, no permitas que me vayan a confundir. Yo oro en mi mente: Señor, guárdame, porque la Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe cómo entran la mayoría que han terminado en sectas falsas? Con algo que Pablo dice, sufriendo comezón de oír. ¿Sabe qué es comezón de oír? No es que hayan ese reír, siempre lo mismo, Renzo, siempre lo mismo. En cambio allí me están enseñando otra cosa nueva. Lo nuevo, lo novedoso. ¡Qué miedo! Yo no tengo que predicar cosas nuevas, yo sigo predicando el Evangelio, yo no predico nada más que esté en la Biblia. Si usted viene a escuchar cosas nuevas, como alguien dijo, I'm sorry. Trastornar la fe, dice alguna versión, de los hijos de Dios, así lo traducen la mayoría de las versiones. Así que lo que estamos viendo en el día de hoy, iglesia, es una señal de que la venida del Señor está muy cerca. ¿Cómo es posible que estén resucitando estas doctrinas antiguas? Para mí era casi que, créame, amados, yo no me metí mucho a estudiar sobre el preterismo, porque esto lo sé yo hace tiempos, pero solamente cuando llegué al capítulo 7 de Daniel, que me empecé a preparar para compartir con ustedes, pero lo que me aterró y lo que me sacudió fue escuchar una oveja decir en estos días: todos estos 20 y tantos años estuve engañado. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Yo tengo que explicarle a la iglesia esto rápido antes de que nos llegue un preterista acá. Y ellos están fundando iglesias también. Y algunos le ponen nombre disque bautista y otros le ponen disque reformado. Ojo, no todo lo que diga por ahí reformado. Mucho cuidado. Porque hay reformados raros. Hay reformados bíblicos. Mucho cuidado con los raros. Esos raros son esos que creen que tienen ahí la superdoctrina y miran a los demás de reojo. No, amados, nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Nosotros hacemos parte de una iglesia mucho más grande. Yo me siento orgulloso de ser bautista, pero por favor, tenemos comunión con otros hermanos en la fe. Yo me reúno el primer jueves de cada mes con casi 100 pastores de distintas iglesias. Somos hermanos. Tenemos diferencias, sí, pero somos hermanos en el Señor. Pero cuando se me asome un preterista, le voy a dar duro y en la cabeza. Porque esto no es de Dios. Pablo lo dice claramente. ¿Cómo es que dicen que la resurrección ya ocurrió? ¿Cómo que la resurrección de los muertos ya ocurrió? ¿Cómo así? De esa manera desviaron la fe de algunas personas. Entonces, cuando hablamos de lo que enseñó Himeneo y Fileto, que ellos ya resucitaron, eso es lo que está escuchando uno con algunos hermanitos por ahí. No, yo ya resucité. Lo que les dije al comienzo, yo ya resucité. Ese es un preterista. Terminemos, iglesia, con las palabras de Juan en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, porque nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Y la esperamos visible. Todo ojo le verá. Y lo vamos a ver venir como un hijo de hombre, es decir, con aspecto humano. Y mire cómo termina Apocalipsis. Se lo voy a leer, versículos 18 y 21.
Así termina la profecía en la Biblia. Yo declaro solemnemente, eso parece como unas palabras de notario. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Escucha, iglesia, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Esperamos la venida del Señor. Si alguien le agrega, si alguien le quita, qué miedo, iglesia, qué miedo. Incline su rostro, vamos a orar y nos preparamos para un tiempo de búsqueda del Señor. Padre, gracias por ayudarnos a sacar un tiempo de vigilia para sentarnos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Señor, hoy ha sido un tiempo para meditar en tu segunda venida. Y hoy nos hemos tomado el tiempo, aunque no de manera tan profunda, pero sí de manera resumida, para denunciar públicamente una herejía que se está introduciendo en las iglesias cristianas en Latinoamérica. Y es una doctrina vieja, una doctrina antigua, la doctrina del preterismo, que pretende afirmar que todos los acontecimientos proféticos de la segunda venida del Señor ya se cumplieron en el primer siglo de nuestra era, que ya se cumplió la segunda venida, que ya se cumplió el milenio, que ya se cumplió la tribulación, que ya se cumplieron las bodas del Cordero, que ya se cumplieron los cielos nuevos y la tierra nueva, todo ya se cumplió. Señor, estamos denunciando esa herejía. Y Señor, líbranos a nosotros de los Himeneo, de los Filetos, que a veces, haciendo alarde de intelectuales y de eruditos, nos quieren confundir, Señor. Padre, aquí estamos como tus hijos. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu verdad, Señor. Hemos estudiado en días anteriores que una verdadera transformación en nuestra vida se da cuando somos expuestos a la verdad, cuando conocemos la verdad de tu palabra, cuando estudiamos la verdad de tu palabra. Señor, solamente hay una forma de estar seguros y firmes ante tanta doctrina que está pululando en el día de hoy, es estudiando la palabra. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos, hermanas en la fe, que hoy acudieron a la iglesia a estudiar la palabra. Sabían que hoy íbamos a estudiar una porción de Daniel, un libro bastante difícil, pero aquí hay un grupo precioso de tu iglesia que vinieron a estudiar la Biblia. Señor, gracias por permitirme ayudarles, a guiarles en este proceso de escudriñar este libro profético maravilloso de Daniel, que nos muestra los acontecimientos de los últimos días en este planeta, que nos muestra las señales antes de la segunda venida de Jesús. Señor, nuestra esperanza es que un día vendrás por segunda vez a la tierra. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, Señor, es que si morimos, vamos a resucitar contigo cuando vengas en tu segunda venida. Nuestra esperanza es que si estamos vivos cuando tú vengas, nuestros cuerpos van a ser transformados. Esa es nuestra esperanza. Y no podemos dejar, iglesia, que nos arrebaten esa esperanza. Esa es la esperanza que tenemos. Si no hay esa esperanza, como dice Pablo, entonces empaquemos la maleta y vámonos. Ya no habría esperanza para nosotros. Si ya todo esto se cumplió en el primer siglo, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando? Pero Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos y de tus hijas velando, porque tú nos enseñaste a que veláramos, que oráramos, que estuviéramos pendientes de nuestra vida espiritual, porque a cualquier momento tú retornarías a la tierra, regresarías por segunda vez. Qué lindo fuera, Señor,
que vinieras por segunda vez y nos encontraras así como estamos ahora, estudiando tu palabra, escudriñando las Sagradas Escrituras. Señor, viene a mi mente cuando tú visitaste la casa de Lázaro, de Marta, de María, y María se sentó a escucharte. Y Marta, que estaba haciendo cosas, preparativos también, no nada malo, algo bueno, pero ese momento era para escuchar tu palabra. Tú, Jesús, dijiste: Marta, Marta, estás muy afanada con las cosas de la vida. María escogió la mejor parte, se sentó a escucharme. Señor, queremos escuchar tu palabra todos los días. Queremos estudiar tu palabra. Danos sabiduría para entender estos capítulos proféticos. Danos sabiduría para escudriñar estas profecías y poderlas entender. Señor, nos quedan unos capítulos bien difíciles, pero te pedimos sabiduría para seguir estudiando el libro de Daniel. Danos discernimiento para ver que los cumplimientos los tenemos ante nuestros ojos. Lo que estamos viendo es el principio de dolores. Vienen cosas terribles para nuestro planeta, vienen cosas terribles para el mundo, vienen cosas terribles para la iglesia. Ayúdanos a estar preparados. Por eso queremos llenarnos de tu Espíritu, queremos llenarnos de tu Espíritu, Señor. Señor, cuando tú predicaste sobre Mateo 24, cuando predicaste sobre estas señales, acto seguido le compartiste a tus discípulos parábolas de tu segunda venida, y comparaste tu segunda venida con 10 muchachas, con 10 doncellas, con 10 vírgenes, con 5 sensatas, con 5 sabias y 5 insensatas que no se prepararon, que no llenaron sus vasijas con aceite. Y cuando llegó el novio, sus lámparas estaban apagadas. Señor, esa es una parábola que nos enseña que tenemos que estar preparados para tu segunda venida. Y aquí estamos hoy en esta vigilia. Aquí estamos para decirte, Señor, queremos prepararnos para tu regreso. Que cuando tú vengas podamos decir: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Iglesia, saque un momento para orar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Hoy necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Es la única forma de que nuestra vida sea transformada, que vivamos vidas santas, consagradas para el Señor, pero también es la única forma de tener una mente lúcida, una mente clara, para no dejarnos engañar por el enemigo. Líbranos de los falsos profetas, líbranos de las herejías, líbranos de las falsas enseñanzas que nos quieren atormentar, que nos quieren trastornar, que nos quieren desviar de la esperanza de que un día volverás por segunda vez a la tierra. Visiblemente todo ojo le verá que un día resucitaremos contigo y estaremos contigo por toda la eternidad. Cantémosle esta oración al Espíritu Santo.